pregunta que quedaba el día de ayer, pues recuerden que lo de las conformaciones de silla aplican exclusivamente para lo que son los ciclohexanos. Por ejemplo, en este 3, pues ya hemos dicho, ¿verdad? En el caso del ciclopropano, decíamos, el ciclopropano sí es un anillo plano. Entonces, al momento de representarlo, por eso decíamos, ¿verdad? Como anillo, es un anillo que es muy inestable porque tiene una gran tensión. De hecho, aquí tengo un modelo, ¿verdad? De lo que sería el ciclopropano. Y habíamos mencionado, si ustedes se recuerdan, que observábamos, ¿verdad? Cuando hacíamos el modelo del anillo, que los enlaces quedaban curvados, ¿verdad? Y decíamos que esta curvatura en los enlaces era debido a esa tensión angular, a que nosotros tenemos aquí un ángulo de enlace que es menor que el ángulo tetraédrico, ¿verdad? Y en este caso, ahí sí, no hay forma en la que nosotros podamos, ¿verdad? Mover estos tres átomos y que no queden en el mismo plano, ¿verdad? Siempre van a quedar en el mismo plano. Entonces, en este caso, aquí sí, ¿verdad? En ejercicios como este, ¿cómo vamos a representar que es un trans? Pues en este caso representaríamos que es un trans colocando un enlace en la cara de enfrente, aquí me quedó un poco gruesa, un enlace en la cara de enfrente con una cuña sólida que pues, decíamos, ¿verdad? Que si este es el carbono 1, pues aquí colocaríamos al bromo y pues si vamos numerando hasta acá y este es el 2, entonces ¿cómo tendríamos a ese yodo en la posición 2? Pues la tendríamos en la cara de atrás, ¿verdad? Y así entonces esta sería la representación para el trans, ¿verdad? Porque aquí el trans 1 bromo 2 yodo ciclopropano, porque el ciclopropano sí es un anillo que es plano, ¿verdad? Que es de 3 miembros. Luego, bueno, en el caso del 1 bromo yodo ciclopropano, como les decía el día de ayer, pues bueno, si nos fijamos, pues aquí ustedes me pueden decir, bueno, es el mismo compuesto y aquí era donde yo les mencionaba, ¿verdad? Si se les explica la disposición que tienen en el espacio, estos sustituyentes, como en este caso, entonces deberíamos de anteponer la palabra trans o la palabra cis. En este caso, por ejemplo, donde no se nos menciona nada, entonces, ¿cómo representaríamos nosotros a ese compuesto? Pues lo representaríamos sin especificar ningún tipo de disposición, ¿verdad? Recordemos que aquí podríamos, bueno, para que vean que siempre es el mismo, lo representamos así. Entonces, aquí, ¿qué es lo único que estamos representando en esta estructura? Que el carbono 1 está unido a un bromo y el carbono 2 está unido a un yodo. Pero no estamos diciendo qué disposición adoptan en el espacio esos dos átomos, ¿verdad? Sino que únicamente estamos mencionando que están unidos, ¿verdad? A estos carbonos. Ya en este caso, cuando sí se nos menciona cis o sí se nos menciona trans, ahí sí no podemos obviar el hecho de que debemos de representar estas disposiciones en el espacio utilizando las cuñas sólidas y las cuñas discontinuas, ¿verdad? En este caso, pues, del número 5, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que tendríamos que hacer sería un anillo de 7 miembros. Bueno, ahí me quedó un poco curvo, pero tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, bueno, no me quedó bien el 7, vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tendríamos el 7, ¿verdad? No me quedó la forma exactamente. Creo que lo tengo que hacer
un poco más hacia acá. Ay, perdón. Para que se note. Y verdad. Vamos a ver si me quedó bien al final. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Que serían los carbonos, solo que esta me quedó un poco más larga y un poco curva, pero ahí tendríamos los 7. Y bueno, como tampoco se nos está especificando, ¿verdad? Ninguna disposición en el espacio, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues escoger, ¿verdad? ¿Quién sería nuestro carbono 1? Por ejemplo, si escogemos este, entonces tendríamos el flúor acá. Y bueno, luego usted escoge, ¿verdad? Si numera en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario, ¿verdad? Entonces tendríamos, ese sería el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y este sería el carbono 4. Y aquí tendríamos el grupo metil. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda o si estamos bien. ¿Hay alguna pregunta? Todo bien, Lick. Todo bien. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer otros ejercicios para que estuviéramos hablando ya de un mecanismo de reacción. En ese caso sí lo vamos a ubicar, ¿verdad? Pero normalmente no se ubican esos electrones. El nombre, pues nosotros ya hemos aprendido la nomenclatura UPAC. Hemos dicho, ¿verdad? Que nombramos a los sustituyentes por orden alfabético, indicando la posición donde se encuentra el sustituyente. Este término de halogenuros de alquilo hace referencia a su nombre común, de hecho, ¿verdad? Y aquí lo podemos leer. El nombre de un halogenuro de alquilo se compone por el nombre del halógeno con la terminación uro, así como aprendimos en nuestras clases de química general, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, seguido por el nombre del grupo alquil, ¿verdad? Y por eso sí les había dicho yo que era importante aquí esta tablita, ¿verdad? Que estaba la tabla 3.1, si no me equivoco, esta, no, la 3.2, donde están los nombres de los sustituyentes, ¿verdad? Estos grupos alquilos nos los tenemos que saber, el nombre y su estructura. Al momento de hablar de la nomenclatura común de los halogenuros de alquilo, entonces lo que hacemos es eso, ¿verdad? Nosotros mencionamos primero al metal, perdón, al halógeno con la terminación uro y luego nombramos al grupo alquilo. Cloruro de metilo, fluoruro de etilo, yoduro de isopropuro, bromuro de sec-butilo, ¿verdad? Así como para los alcanos, nosotros habíamos hablado de que podemos tener carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. También nosotros podemos clasificar a los halogenuros de alquilo, a los alcoholes y a las aminas, que son compuestos que van a ver sobre todo en orgánica 2, así que no le vamos a dar énfasis ahorita, pero también los pueden clasificar como halogenuros de alquilo primarios, secundarios o terciarios, dependiendo de qué tipo de carbono es el carbono al cual está unido al halógeno, ¿verdad? Y entonces aquí lo que tenemos que recordar es que habíamos dicho que los carbonos primarios iban a ser aquellos carbonos que únicamente están unidos a otro átomo de carbono. Un carbono secundario, habíamos dicho, iba a estar unido a 2 carbonos y un carbono terciario pues va a estar unido a 3, ¿verdad? Entonces, así como clasificamos a los hidrógenos, si se recuerdan, habíamos hecho ejercicio, ¿verdad? Que dijéramos si ese hidrógeno era primario, secundario, terciario. Y para eso entonces nos fijábamos en qué carbono es el que está unido, pues aquí en los halogenuros de alquilo también. Allá en orgánica 2, cuando vean alcoholes, pues también van a repasar esto y van a decir, ¿verdad? Los alcoholes pueden ser primarios, secundarios o terciarios, dependiendo de a qué tipo de carbono, en el caso de los alcoholes, esté unido el grupo OH.
Y en el caso de las aminas, pues las aminas que son compuestos orgánicos que tienen nitrógeno, entonces también, ¿verdad? En este caso no nos fijamos en el carbono, en el caso de las aminas, sino que nos fijamos en el caso del nitrógeno. Entonces, si el átomo de nitrógeno está unido solo a un carbono, la amina es primaria. Si el átomo de nitrógeno está unido a 2 carbonos, es una amina secundaria. Y si está unido a 3, es una amina terciaria, ¿verdad? Entonces ahí pues eso no debería de darnos mayores problemas porque ya los habíamos visto esto de la clasificación de los carbonos. Entonces el problema que quería que hiciéramos hoy es este problema 15, ¿verdad? Para que nos sirva así como repaso porque ya estaríamos listos para con este, ¿verdad? Concluyendo ya el estudio de este capítulo, estaríamos listos para hacer la evaluación. No me acuerdo si ya les había dado la fecha a ustedes, pero creo que sí, ¿verdad? Habíamos dicho que iba a ser el lunes 21 o no se los había mencionado. Solo lo había pensado yo. El lunes dijo. ¿Verdad que sí? Que ya habíamos quedado, ¿verdad? Entonces la evaluación 2 la tendríamos el lunes 21. Solo quería confirmarlo porque no lo había apuntado. Que sería del capítulo 3, ¿verdad? Entonces, bueno, este problema 15 dice así. Trace las estructuras de los incisos A al C, sustituyendo un cloro por un hidrógeno del metil ciclohexano. Entonces, lo que queremos hacer es que la estructura del inciso A sea un halogenuro de alquilo primario. La del inciso B, que sea un halogenuro de alquilo terciario. Y la del inciso C, que tenga 3 halogenuros de alquilo secundarios. Entonces, a ver, ¿cuál sería la estructura? Entonces, miren que lo que vamos a hacer aquí es, como ya dijimos, ¿verdad? Los halogenuros de alquilo son compuestos donde un hidrógeno, uno o más, ¿verdad? Dependiendo, ha sido sustituido por un halógeno, ¿verdad? Entonces, a ver, ahorita les voy a, ya está habilitada, que ustedes puedan hacer la anotación. Entonces, partiríamos ¿de dónde? Pues partiríamos de la estructura del metilciclohexano, ¿verdad? Como nos dicen. Trace las estructuras de los incisos A al C, sustituyendo un cloro, perdón, ahí creo que está al revés, un hidrógeno por un cloro del metilciclohexano, ¿verdad? Pero ese es un error de libro. Entonces tenemos el metilciclohexano. Aquí creo que era la pregunta que hacía Cindy el día de ayer, ¿verdad? ¿Cuál vamos a representar? Que este era lo que nos decía Cindy, ¿verdad? Vamos a representar este hexágono que está un poco inclinado o vamos a representar la conformación de silla para ese ciclohexano, ¿verdad? Y aquí era donde les decía yo que es importante que aprendamos a hacer esta conformación, ¿verdad? La conformación decía, en mi caso, a mí se me hace más fácil esta de cuando hago la inclinación hacia la izquierda, pero puede ser, eso ya es de las habilidades de cada uno de ustedes. Puede ser que a algunos se le haga más fácil hacer la inclinación hacia el lado derecho, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, como ya hemos dicho, el metilciclohexano, pues esto es lo que hemos visto, ¿verdad? Que es la forma como más simple, dijéramos. Al momento de saber cuál es la conformación que adoptan, pues ya sabemos que es esta. Y aquí se cumple lo que hicimos aquí, ¿verdad? Colocamos el grupo metil en cualquiera de las posiciones que ustedes quieran. Entonces, a ver, ya tenemos nuestro ciclo, nuestro metilciclohexano. Ahora, para hacer el inciso A y que fuera un halogenuro de alquilo primario, ¿cuál debería de ser el carbono al cual le deberíamos de reemplazar? Un hidrógeno. Para que sea un haluro o halogenuro de alquilo primario. Entonces miren que tenemos los carbones del anillo
Y tenemos los carbonos del grupo, el carbono, perdón, del grupo metil. Para que el halogenuro de alquilo fuera primario, ¿qué hidrógeno sería el que tendríamos que reemplazar? A ver. Tendríamos que estar, bueno, repasando ahí, ¿verdad? Lo de los tipos de carbono. Por ejemplo, este es el único carbono primario, ¿verdad? Porque un carbono primario solo va a estar unido a un solo carbono. Luego tenemos un carbono terciario, que sería este de acá, ¿verdad? Este de color azul, porque este carbono está unido a 1, a 2 y a 3. Y luego los demás carbonos son carbonos secundarios, ¿verdad? Este es un carbono secundario, está unido a 1, a 2. Este también sería un secundario, está unido a 1, a 2. Este también está unido a 1, a 2. Este también está unido a 1, a 2. Y este está unido a 1 y a 2, ¿verdad? Entonces aquí, para que fuera un halogenuro de alquilo primario, entonces, bueno, estamos haciendo lineoangulares, ¿verdad? Entonces sabemos, no los vemos los hidrógenos, pero deberíamos de saber que cada uno de estos carbonos que está de color morado tiene 2 hidrógenos, este de color azul tiene solamente 1 y este de color verde pues tiene 3, ¿verdad? Para hacer la estructura, entonces de este inciso A, un halogenuro de alquilo primario, entonces tendría el cloro unido a esta posición, ¿verdad? Y esta sería la estructura de el inciso A. Bueno, entonces, como decíamos, para que sea un halogenuro de alquilo terciario, entonces, ¿a dónde tendríamos que tener unido al cloro? ¿A un carbono de qué color? Azul. Ay, alguien escribió en el chat. Al rosado, no, Fray, porque todos esos que están ahí, al azul, Belkis, muy bien, ¿verdad? Los que Fray ve ahí de rosado, que yo los veo de morado, son secundarios, ¿verdad? Todos estos son secundarios. Entonces, si sustituyéramos, si colocamos un cloro acá, no sería un haluro terciario, sino que sería un haluro secundario, porque, como les decía, lo que determina que el haluro sea primario, secundario, terciario es el tipo de carbono, ¿verdad? Y el tipo de carbono está determinado por a cuántos carbonos está unido, ¿verdad? Entonces, el único carbono que está unido a otros 3 carbonos, si nos fijamos en este, está unido a 1, a 2 y a 3, sería este, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya lo copiaron, lo voy a borrar. Entonces, ¿cuál sería un halogenuro de alquilo terciario? Pues un halogenuro de alquilo terciario tendría el cloro en esta posición, ¿verdad? Bueno, no hicimos, perdón, antes de pasar a esto, no le dimos el nombre para que vayamos practicando, ¿verdad? También lo de los nombres, por ejemplo, este del inciso A, ese del inciso A, pues tenemos que sería
este cloro no está unido al anillo, ¿verdad? Sino que este cloro está unido a este grupo metil, dijéramos, ¿verdad? Por lo que este sustituyente se llama clorometil, ¿verdad? Y lo colocamos entre paréntesis, ya de este habíamos hecho un ejemplo antes, pero vale la pena repasarlo, ¿verdad? Cuando tenemos un sustituyente en un sustituyente, pues para hacer esa diferencia lo colocamos entre paréntesis, ¿verdad? Y este sería el clorometil ciclohexano, que sería el nombre del inciso A. Luego decíamos, en el caso del inciso B, el halogenuro terciario, pues a dónde tendría el cloro lo tendría unido al carbono, perdón, aquí me borré el color verde, ahí está. Tendríamos el cloro unido a un carbono terciario, que sería este. ¿Cómo se llamaría este inciso B? ¿Cuál sería el nombre? Clorometilciclohexano. Muy bien, sería clorometil ciclohexano, ¿verdad? Ese sería el nombre. Entonces aquí no sé si se fijan, por eso no es lo mismo tenerlo así, tener este nombre del inciso B que tener este nombre del inciso A. Ahí ustedes en su cuaderno de notas o en su página donde están haciendo sus anotaciones, deberían de tener la estructura del inciso A y deberían de poder ver que la estructura del inciso A es diferente de la estructura del inciso B. Por esto que estábamos diciendo, ¿verdad? La estructura del inciso A es un halogenuro de alquilo primario. Esta segunda que estamos haciendo es un halogenuro de alquilo terciario. Tiene, bueno, y deberíamos de estar todos claros, ¿verdad? A y B son isómeros constitucionales, ¿verdad? Tienen la misma fórmula molecular, pero tienen los enlaces, están dispuestos en diferente orden, ¿verdad? Aquí decíamos en el inciso A que el enlace con el cloro estaba aquí. Ahora estamos diciendo que el enlace con el cloro está acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en el nombre esa diferenciación entre que el cloro esté unido al anillo o que el cloro esté unido sea un sustituyente de un sustituyente? Pues por eso era que le decía que utilizamos estos paréntesis, ¿verdad? Porque estos paréntesis nos deberían de dar esa idea. El cloro está unido al grupo metil y luego todo esto que está entre paréntesis está unido al ciclohexano. En este nombre del inciso B, el cloro y el metil están unidos al ciclohexano, como lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Bueno, ese sería el inciso B. Luego, en el caso del inciso C, entonces en el inciso C nos dicen, ¿verdad? Que ya no sería un isómero de estos porque ahora nos están diciendo 3 halogenuros de alquilo secundarios, ¿verdad? Y entonces decíamos que en este compuesto nosotros tenemos 5 carbonos que son secundarios, ¿verdad? Que son estos que aquí Fray ve de color rosado. Estos 5 serían los carbonos secundarios. Para hacer uno que tuviera 3 halogenuros de alquilo secundarios, lo que deberíamos, permítanme ustedes que me vinieron a buscar, ya regreso. Tenemos varias opciones, ¿verdad? Que serían correctas. Por ejemplo, ustedes podrían, ustedes podrían escoger, ¿verdad? Como tenemos 5 carbonos, ustedes podrían escoger el que ustedes quisieran. Por ejemplo, si los colocamos aquí y luego colocamos acá el otro y luego colocamos el otro acá. Este sería un ejemplo, ¿verdad? De 3 halogenuros de alquilos secundarios, porque tenemos 3 átomos de halógenos unidos a 3 carbonos secundarios. ¿Cómo se llamaría ese compuesto? Tal como lo tenemos ahí. Lo voy a poner aquí un poco separado. A ver, ¿cómo se llamaría?
repasando así para pensando en la evaluación. Tricloro 4-metil ciclohexano. Perdón. Ya se les olvidaron las reglas de la UPAC. Hay que indicar las posiciones, ¿verdad? Ajá. Tricloro. No, repítamelo porque me parece que solo me dijo dos números. Ajá. 1, 2, 3. Tricloro. 1,2, ¿verdad? 1,2,3 tricloro, ajá. 4-metil ciclohexano. 4-metil ciclohexano, ¿verdad? Ese sería el nombre. Esa sería una opción, ¿verdad? Luego, por ejemplo, otra opción que también hubiera estado correcta es si nosotros, por ejemplo, hubiéramos colocado los cloros en estas posiciones, ¿verdad? Pero aquí tendríamos que estar claros que este tendría un nombre diferente. ¿Cómo se llamaría este? ¿Cuál sería el nombre? Este también sería, ¿verdad? Un ejemplo de un... 1,2,4 tricloro. No. ¿En qué posiciones estarían? Recordemos que en los ciclos decíamos que debemos de procurar darles las menores numeraciones, ¿verdad? Posibles. Entonces usted dice 1,2,4, no habría un 1,2,4 porque creo yo que... no, sí, ya lo vi. Usted está diciendo que este sería el 1, ¿verdad? Este sería el 1, este sería el 2. Este sería el 3 y este sería el 4. No, sí, tiene toda la razón. Perdón, Cindy. Sí, yo estaba contándolos para acá, pero sí, usted tiene toda la razón. Sería el 1,2,4 tricloro. 1,2,4 tricloro. Y en este caso, ya no lo escribí aquí, ¿verdad? Pero el grupo metil nos quedaría en la posición 5, ¿verdad? Entonces ese sería otro diferente, ¿verdad? Luego también pudimos haberlos colocado en este sentido. Solo voy a borrar esto. Ay, perdón. Bueno, creo que no voy a poder borrar estos números. Vamos a ver si logro. Ay, no. No me borra lo que quiero que me borre. Pero bueno, vamos a ver. Ahí sí. Ay, ese no. Bueno, ahí. Vamos a ver si... Ahí, cheque. Podríamos haberlo colocado el cloro en esta posición, ¿verdad? ¿Y cuál sería el nombre de si colocamos el cloro aquí? ¿Cambiaría? ¿O sería esta la estructura de un compuesto que ya habíamos hecho? ¿Tendría alguno de estos dos nombres? ¿Cuál sería el nombre de este? Para este que tenemos acá.
Buenas. Bueno, este sería el 1,2,3, bueno, perdón, 1,2,3 tricloro, 4 metilciclohexano, ¿verdad? Sería una estructura diferente, pero tendría el mismo nombre del primero. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o si queda claro. Jóvenes, Todo claro, Liz. todo claro. Ok. Bueno, entonces eso era uno de los que quería que hiciéramos, ¿verdad? Luego están las estructuras, ¿verdad? Con respecto a los halogenuros de alquilo, lo importante que nosotros tengamos claro es que, aquí lo podemos ver, en un halogenuro de alquilo lo que nosotros tenemos es este carbono unido a un átomo de un halógeno, ¿verdad? Si se recuerdan, cuando hablábamos de los alcanos, decíamos, ¿verdad? En un alcano solamente tenemos carbonos e hidrógenos, por ejemplo, en el metano, que es el alcano más sencillo, tendríamos el carbono formando 4 enlaces que serían iguales, porque serían 4 enlaces con hidrógenos. En los haluros de alquilo, como acabamos de decir, uno de esos hidrógenos va a ser reemplazado por un halógeno, ¿verdad? Entonces ahí, aunque son 4 enlaces sencillos, los 4 enlaces no son iguales, no son equivalentes. Estos 3 enlaces sí son equivalentes porque son enlaces carbonos, hidrógenos. Los hidrógenos tienen el mismo tamaño, o sea que van a tener la misma longitud de enlace. Pero ya este flúor va a tener un tamaño diferente del tamaño del hidrógeno y por eso este enlace va a tener una longitud diferente. Recordemos que mencionábamos, ¿verdad? Al inicio decíamos un enlace covalente resulta del traslape de orbitales, ¿verdad? Entonces, a medida este átomo vaya siendo de mayor tamaño, esa región de traslape va a ir cambiando, ¿verdad? Y por lo tanto, al ir cambiando, pues, qué tan largo sea esa región de traslape o qué tan largo sea ese enlace va a ser diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque los 4 son halógenos, sabemos, ¿verdad? Aprendimos allá en nuestras clases de química general que el tamaño aumenta de arriba hacia abajo, ¿verdad? En la tabla periódica. En la tabla periódica, ¿quién tenemos primero? Al flúor, por debajo del flúor está el cloro, por debajo del cloro el bromo y por debajo del bromo el yodo, ¿verdad? Entonces aquí, al ir cambiando el tamaño, entonces podemos ver aquí la longitud del enlace va aumentando. Esa región de traslape, entonces, porque estamos diciendo, ¿verdad? Que se va a traslapar, ¿verdad? La nube de electrones de valencia del átomo de carbono, ¿verdad? Con hibridación sp3 con un orbital p de el halógeno. Pero resulta que el orbital p, donde está ese electrón en el flúor, está en el nivel 2. En el cloro está en el nivel 3. En el bromo está en el nivel 4 y en el yodo está en el nivel 5. Es decir, cada vez están más alejados del núcleo. Esa, la eficiencia, ¿verdad? O sea, qué tan fuerte es este traslape, va disminuyendo con el tamaño. Y eso es lo que vemos aquí, ¿verdad? Cuando se nos dice que la fuerza de enlace, es decir, aunque los 4 sean enlaces entre carbono y halógeno, hay dos cosas que cambian. Una es qué tan largo es el enlace. Entonces, el enlace es más largo cuando se da entre un átomo de mayor tamaño con el carbono que cuando se da con un átomo de menor tamaño con el carbono, ¿verdad? Entonces la longitud del enlace, y eso se puede ver aquí en la tabla, ¿verdad? Va aumentando. Al ser más largo el enlace, esa región del traslape está más difusa, está más dispersa, la fuerza del enlace va disminuyendo, ¿verdad? Cuando vayamos a ver los mecanismos de las reacciones, esto va a ser un factor importantísimo, ¿verdad? ¿Cuál de estos va a reaccionar más rápido? Va a reaccionar más rápido aquel donde el enlace sea más débil o
dicho de otra forma, donde el enlace sea menos fuerte, ¿verdad? Y entonces aquí lo podemos ver. Entonces, aunque estos 4 se clasifican en forma general, ¿verdad? Como aluros de alquilo, halogenuros de alquilo no se comportan igual, ¿verdad? Tienen esto que tiene el título aquí, ¿verdad? La estructura, una estructura diferente y más adelante lo vamos a ver. Esa estructura pues va a determinar, ¿verdad? Lo que es su reactividad. Luego, con respecto a sus propiedades, pues cuando hablamos de las propiedades de los compuestos, nos vamos a centrar, y esto va a ser aquí en orgánica 1 y en orgánica 2, sobre todo en las propiedades físicas como ser el punto de fusión y el punto de ebullición y la solubilidad, ¿verdad? Son las 3 propiedades sobre todo en las cuales nos centramos. Recordar, ¿verdad? Que el punto de ebullición es la temperatura, ¿verdad? A la cual un compuesto pasa de su forma líquida a su forma en estado gaseoso, ¿verdad? Y para esto es un repaso de química general, pero lo vamos a leer bien rapidito, ¿verdad? Para que un compuesto se evapore, se deben superar las fuerzas que mantienen a las moléculas individuales unas con otras, ¿verdad? Esto significa que el punto de ebullición de un compuesto depende de la magnitud de las fuerzas de atracción que existe entre las moléculas individuales. Si las moléculas se mantienen unidas por fuerzas considerables, se requiere de mucha energía para separarlas y el compuesto tiene un punto de ebullición elevado. Por el contrario, si las moléculas se mantienen unidas por fuerzas débiles, solo se requiere una pequeña cantidad de energía para separarlas y el compuesto tendrá un punto de ebullición bajo. Las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas de los alcanos son relativamente débiles. Los alcanos contienen solamente átomos de carbono e hidrógeno. Como las electronegatividades del carbono y el hidrógeno son semejantes, los enlaces de los alcanos son no polares. En consecuencia, no tienen cargas parciales significativas en ninguno de los átomos de un alcano. Los alcanos son considerados moléculas neutras. Sin embargo, solo la distribución de carga promedio sobre la molécula de alcano es neutra. Los electrones se mueven continuamente, por lo que en cualquier instante la densidad electrónica en un lado de la molécula puede ser ligeramente mayor que la del otro lado, provocando que la molécula tenga un dipolo temporal. Esto de los dipolos ya lo vieron en sus clases de química general, por eso es que estamos dejando eso para el final, porque esto debería de ser solo un repaso, ¿verdad? Una molécula con dipolo tiene un extremo positivo y otro negativo. En una molécula, un dipolo temporal puede inducir un dipolo temporal en la molécula continua, como se muestra en esta figura. Puesto que los dipolos en las moléculas son inducidos, las interacciones entre las moléculas se denominan interacciones dipolo-inducido, ¿verdad? Las moléculas de un alcano se mantienen unidos por medio de esas interacciones dipolo-inducido, que se conocen como las famosas fuerzas de Van der Waals. Las fuerzas de Van der Waals son las más débiles de todas las atracciones intermoleculares. Para que un alcano hierva, se debe superar las fuerzas de Van der Waals. La magnitud de las fuerzas de Van der Waals que mantienen unidas a las moléculas de los alcanos depende de la superficie de contacto entre las moléculas. Entre mayor sea el área de contacto, más fuertes son las fuerzas de Van der Waals y mayor la fuerza necesaria para superarlas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí nosotros lo podemos ver, ¿verdad? En estos 3 ejemplos, como depende, como acabamos de leer ahorita, de el área de contacto, entonces aquí nosotros lo podemos ver, ¿verdad? El metano tiene un área mayor porque es más largo, o sea, la cantidad de espacio que ocupa es mayor. Ya, por ejemplo, el 2-metilbutano que sigue siendo, o sea, estos 3 tendríamos que estar claros que son isómeros.
tienen el mismo número y tipo de átomos. Tienen aquí 5 átomos de carbono y 12 átomos de hidrógeno, los 3, pero estos 5 carbonos están unidos en secuencia. Entonces, este tiene mayor, la extensión de la molécula es mayor. Ya este, que es un butano, entonces, ¿qué ocurre? El área que ocupa está más reducida, ¿verdad? Porque el quinto está como un sustituyente, entonces ocupa menos. Aquí si pudiéramos hacer los modelos y ustedes lo vieran, verían, ¿verdad? Que el área de este es mayor. Ya ahorita el tiempo ya no nos da chance, pero quizá lo podamos hacer el jueves. Los modelos para que ustedes lo vean. O, de hecho, pues, ustedes podrían hacerlos. Ahí sí, su curiosidad les da, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Utilizando aquí el simulador. Vamos a tratar de hacer, bueno, de todas maneras se me conectaron tarde hoy. Así que la vamos a hacer, ¿verdad? Entonces tendríamos 1 de 5. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor. Ajá, entonces tenemos... Ay, bueno, ya sabemos que después nos lo hace bien. 1, 2, 3, 4, 5. Luego vamos a tener una de 1, 2, 3, 4. Y hemos dicho que tenemos uno como sustituyente, ¿verdad? Y luego el otro que estábamos viendo aquí era este que es el 2-metilpropano, que entonces está todavía más reducido el tamaño. Y entonces aquí la vamos a hacer. Esperemos que los podamos ver los tres más o menos bien. Aquí, ¿verdad? Sería este. Y los vamos a pasar a 3D. Y deberíamos de poderlos, bueno, no los vemos los tres y bueno, ahí más o menos, ok, no sé si lo logran ver, perdón, no sé si lo logran ver bien, pero era lo que les decía yo, esta ocupa mayor área, se ve, lo logran ver, que es más extensa el área. Sí, Lick. Luego este se ve más compacto que este y este se ve todavía mucho más compacto que este, ¿verdad? Aunque tienen el mismo número y tipo de átomos, el área que ocupa cada una de ellos es menor. Y por eso es que nosotros vemos la disminución considerable en el punto de ebullición, ¿verdad? Y entonces uno se podría preguntar, bueno, pero ¿cómo es posible si tienen el mismo número y tipo de átomos? Porque la forma de la molécula afecta su estructura, afecta las propiedades que tienen. Por esto que leíamos acá, ¿verdad? Para que un alcano hierva se deben superar las fuerzas de Van der Waals. La magnitud de estas fuerzas depende de la superficie de contacto entre las moléculas. Entre mayor sea el área de contacto, más fuertes son las fuerzas de Van der Waals y mayor será la fuerza necesaria para superarlo. Y entonces decíamos, ¿qué es el punto de ebullición? Es la temperatura que se requiere para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Es decir, es la cantidad de energía que se requiere para superar estas fuerzas. Entre más extensa, más área ocupe una molécula, mayor será su punto de ebullición. Entre menos área ocupe esa molécula, como mirábamos aquí en el modelo, menor será el punto de ebullición, ¿verdad? Y entonces aquí está en esta tablita. Entonces, si ustedes se fijan, de hecho, los primeros miembros de los alcanos existen en estado gaseoso a temperatura ambiente, ¿verdad? El gas metano, gas etano, gas propano y el gas butano. El gas butano es el de los chimbos para las estufas y las planchas estas de cocina, y el gas propano es el que utilizamos nosotros en el laboratorio, ¿verdad? Entonces existen a temperatura ambiente en estado gaseoso. ¿Por qué? Porque como son los alcanos más pequeños, la extensión, el área que ellos ocupan es pequeño. Entonces las fuerzas de Van der Waals son menores en ellos, tanto así que a la temperatura ambiente de 25 grados Celsius, ellos ya se encuentran en el estado gaseoso. A medida la cadena se va haciendo más larga, por ejemplo, ya en el caso del pentano,
El pentano es uno de los alcanos que conforman lo que es la gasolina. La gasolina es una mezcla de isómeros de pentano, hexano, heptano y octano. Entonces ya la gasolina a temperatura ambiente, ¿en qué estado la encontramos? La encontramos en estado líquido, ¿verdad? Porque ya son cadenas de mayor número de átomos de carbono, la longitud es mayor y por eso sus puntos de ebulliciones son mayores, ¿verdad? Aquí están lo de los éteres, los alcoholes y las aminas, pero como les digo yo, esto ya luego ustedes lo van a ver con mayor detalle en sus clases ya de orgánica 2. Entonces aquí solo me quería centrar en esta del lado de los alcanos, el punto de fusión, recordar, ¿verdad? Que es la temperatura a la que un sólido se convierte en un líquido. Y en el caso del punto de fusión, la propiedad que determina, ¿verdad? El punto de fusión está relacionada con el empaquetamiento, este que está aquí de negrita, ¿verdad? Entonces, el empaquetamiento es la propiedad que determina lo bien que se acomodan las moléculas individuales dentro de la estructura cristalina de un sólido. Cuanto más compacto es el empaquetamiento, mayor energía se requerirá para romper la estructura y lograr la fusión del compuesto. Entonces, miren que aquí hay una diferencia entre que el alcano tenga un número par de átomos de hidrógeno o si tiene un número impar de átomos de hidrógeno. Entonces, lo que se ha determinado es que, por ejemplo, aquí tendríamos ¿verdad? Que sería el metano. Luego este punto representaría al etano, luego este sería el propano, butano, pentano, hexano, heptano. Entonces, ¿qué es lo que se observa? Que los que tienen un número impar de átomos de carbono se empaquetan, son más desordenados, dijéramos, ¿verdad? Aquí cuando hablamos del empaquetamiento, si ustedes, yo aquí no tengo nada para que les pueda servir, pero si tienen, por ejemplo, una cartuchera, si ustedes se imaginan en una lapicera, de estas que son de plástico, y ustedes tiran los lápices se van a ordenar ellos solitos, o sea, usted no tiene que ponerlos uno encima de otro, con que usted moviera la cartuchera, ya ellos se van a ordenar lo mejor posible. Pero, por ejemplo, si usted tira zapatos a una caja, entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que los lápices tienen una forma que es más recta, dijéramos, ¿verdad? Entonces, por eso se ordenan mejor. Aquí, bueno, lo que tengo yo acá es esta lata, ¿verdad? Con estos lápices. Entonces, si ustedes se fijan, no le hice mucho y ya los lápices están bien ordenados por la forma. Pero si yo comenzara a meter en esta misma lata, por ejemplo, piedras de diferentes formas, habrían más espacios vacíos, porque las piedras no tienen una forma regular, ¿verdad? Sino que tienen una forma irregular. Entonces, lo que se ha determinado es eso, que los alcanos que tienen números impares tienen formas que son menos regulares, son más deformes, dijéramos. Entonces, cuando se empaquetan, dejan más espacios vacíos. Como dejan más espacios vacíos, es más fácil separarlos. En el caso de los alcanos que tienen un número par de átomos de carbono, se ha determinado que esos se parecen como a los lápices. Se ordenan mejor y están más cerca unos de otros. Entonces, para poderlos separar, se requiere una mayor cantidad de energía. Y la última que les decía yo, que es la propiedad física, ¿verdad? Que es la solubilidad. Entonces, la regla general que determina la solubilidad, nos la enseñan en Química General 1, es que los similares se disuelven entre sí. Lo semejante disuelve a lo semejante, quizás se los dijo su profesor de General 1, ¿verdad? En otras palabras, los compuestos polares se disuelven en solventes polares y los compuestos no polares se disuelven en solventes no polares. Esto se debe a que un solvente polar, como el agua, tiene cargas parciales que pueden interactuar con las cargas parciales de otro compuesto. Los polos negativos de las moléculas del solvente rodean el polo positivo del soluto polar y los polos positivos de la molécula del solvente rodean el polo negativo del soluto polar. Un soluto es una molécula o ion que se disuelve en el solvente. Esto lo vieron en General 2, ¿verdad? Cuando vieron
disoluciones, ¿verdad? Que es el tema de acá. En el caso de los alcanos, como hemos dicho, como los compuestos no polares carecen de carga neta, no son atraídos hacia ellos, no son atraídos por el agua. Para que una molécula no polar se disuelva en un solvente polar como el agua, tiene que separar las moléculas de agua, desestabilizando sus puentes de hidrógeno, que son lo bastante fuertes para excluir al compuesto no polar. Por el contrario, los solutos no polares se disuelven en solventes no polares, porque las interacciones de Van der Waals entre las moléculas de solvente y soluto son aproximadamente iguales entre las moléculas solvente y soluto, ¿verdad? Y por eso quizá ustedes han visto, ¿verdad? Que si le han puesto, si han derramado gasolina, por ejemplo, o aceite, que también tiene alcanos, en una superficie, queda esta capa amarilla, ¿verdad? Entonces, aunque usted le eche agua, esta capa brillante, ¿verdad? Aunque usted le eche agua, usted no lo va a lograr limpiar. Normalmente una mancha de aceite la suelen limpiar en el piso con gasolina, ¿verdad? ¿Por qué? Por esta propiedad que estábamos mencionando, ¿verdad? Entonces, en el caso de los alcanos son insolubles en agua, ¿verdad? Aquí lo podemos leer. Los alcanos son no polares, lo que causa que sean solubles en solventes no polares e insolubles en solventes polares, como lo es el agua, ¿verdad? Entonces aquí pues ya son las 11:10. Ahí lo pueden terminar de leer ustedes esta sección. De aquí no van a quedar ejercicios porque como también aquí habla sobre los alcoholes, los éteres y las aminas, pero esas las van a ver en Orgánica 2, entonces no van a quedar ejercicios de estos. Y bueno, y si se fijaron, aquí ya llegamos a las conformaciones de los alcanos, que esto sí ya lo habíamos visto, ¿verdad? Así que jóvenes, el capítulo 3 lo hemos concluido, estamos listos para hacer nuestra evaluación